Seguimos en UPAO Noticias, edición mediodía, y tenemos ya aquí, Nelly, nuestro invitado. Por favor, nos indicas aquí vamos a conversar, con quién conversamos esta tarde ya. Esta tarde ya estamos con el ingeniero Segundo Rodríguez Belina, estadista de UPAO, de nuestra casa de estudios. Bienvenido, señor Segundo. Gracias por la invitación. Sí, como lo dijimos, usted, profesor Segundo Rodríguez Belina, trabaja en la Universidad Privada Antonio Dorrego, y también, además de eso, tiene una amplia experiencia en el sector público. Trabajó cuando era la Corlip, ¿no es cierto?, en aquellos años 80, finales de 80 y inicios de los años 90, antes de que se convirtiera en el gobierno regional que ahora es La Libertad. Sabemos que usted, en su deseo de contribuir como docente universitario, tiene una propuesta interesante que compartir para poder evitar mayores inundaciones, huaicos y consecuencias de los fenómenos naturales aquí en La Libertad. Creo que comenzaría diciendo que nuestra universidad, siempre con su sensibilidad social que tiene, y de sus profesores que están buscando diferentes alternativas para que la gente no sufra, es que nos lleva a los profesionales a pensar y fundamentalmente educar a nuestros alumnos que tengan una visión de largo plazo. Porque lo que pasa que ahora con nuestros profesionales pareciera que lo están educando solamente para ver lo inmediato. Y por esa razón no se encuentra soluciones para nuestra ciudad o el país en su conjunto. Es eso de que nos conlleva a ver con una visión mucho mayor con proyectos de envergadura. El único proyecto importante que tenemos en La Libertad es el proyecto Chaymochic, que ha cambiado la cara al departamento. No tenemos otro proyecto. Entonces eso necesita tener autoridades con una visión mucho mayor y solucionar problemas. Entonces, tenemos por ejemplo el tema del transporte, ¿verdad? Entonces, que cada día se nos está complicando más. Entonces, le digo esto para llegar a la solución que queremos plantear hacia ustedes. Entonces, como tenemos problemas de transporte, por ejemplo, la vía de evitamiento, que debió ser diseñado de 4 carriles por lado, solamente tiene 2 carriles y ya está congestionada. Entonces ya no es útil para la ciudad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra ciudad debemos protegerlo de otra manera. Entonces, ante este fenómeno de niño costero que lo llamamos, que se viene repitiendo de manera permanente, llámese niño o el niño costero, hace daño a la población y sobre todo a la gente más humilde. Entonces tenemos que hablar por las características del clima en nuestra región de proyectos duales, es decir, que sirvan para todo el año. Ejemplo, ¿cómo estamos pensando solucionar este problema? Construir 2 autopistas desde Laredo hasta la cumbre mucho más allá. En el punto de Google es 140, en el punto 140. Entonces, pero estas autopistas van a ser en zanjones, que más o menos van a tener 4 carriles por lado, es decir, 15 metros de ancho por 4 metros de altura. Y de estas vamos a tener 2 pistas. De tal manera que van a ser nuestras vías rápidas de evitamiento. Entonces, cuando viene el fenómeno del niño, cualquiera que sea, reciben las aguas, estas autopistas, y lo derivamos al río Moche. Y las de la Quebrada del León, lo estaríamos haciendo otra autopista, que saldría al Hotel Bracamonte a Huanchaco, que también sería otra autopista, un zanjón. Y luego, en estas épocas, nuevamente sería un río que iría a Huanchaco. De esa manera, evitamos mover a la gente que esté en las quebradas e invertir dinero que no nos va a servir a esas obras después para nada. Esa es la idea central. Sería un proyecto a largo plazo, ¿no es cierto? Que tendría que tener una decisión política de ser aprobado, de ser esto explicado y sustentado, porque ahora es una propuesta que usted tiene. ¿Y cuánto más o menos le demandaría al Estado la inversión para esta gran obra que se está anunciando? Le contestaré lo siguiente. Dice que una obra no hay que ver cuánto cuesta, sino cuánto cuesta no hacerlo. Claro. La inversión que se va... Eso no es un gasto, sino una inversión. Claro. Así es, porque nos va a servir para
mejorar el transporte en la ciudad de Trujillo, tener otra visión de la ciudad de Trujillo, y aparte eso nos va a proteger de las lluvias de los huaicos. Entonces tenemos que generar conciencia, las universidades, los colegios profesionales, la población entera. Ustedes, gracias por la invitación, tenemos que difundir estas ideas para que en el camino lo vayamos mejorando. De repente lo conseguimos que esto sea todo un lugar turístico. Por ejemplo, pasa el proyecto Chaymochic. Se puede bombear a tanques de agua al otro lado y hacer riego por goteo. Y podemos arborizar esa zona para evitar la erosión. Es un tema que lo podemos ir mejorando. Lo importante es la idea central. Pero para eso necesitamos las autoridades también que ayuden en esto y tengan un proyecto de Trujillo a largo plazo, que no la tienen. Claro, usted cuando estuvo elaborando, trabajando, me decía hace un momento, como funcionario en Corlip, ¿no es cierto? Ya en aquella época, profesor Rodríguez, se anticiparon o proyectaron que en el año 98, por ejemplo, y ahora en el 2017, Trujillo iba a sufrir estas consecuencias naturales. Habían estudios preliminares, indicios. ¿Cómo era el contexto en aquella época? Dicen que uno se proyecta de acuerdo a tu condición económica. Entonces, en esa época había muy pocos recursos, poquísimos, de tal manera que tenía que haber mucha imaginación para hacer algunas pequeñas obras. Una obra importante que en esa época era, por ejemplo, la represa Santa Lucía de Moche, que si lo trasladamos a la actualidad parece una piscina, ¿verdad? Pero es que no había recursos. Ahora sí hay recursos. Hay tantos recursos que los gobiernos regionales, las municipales, no lo pueden gastar, no tienen capacidad de gasto y lo devuelven al Tesoro Central. Eso es gravísimo. Entonces tiene que mejorar en la gestión. Ahí radica todo. Estamos fallando, ¿verdad? Así es. En la gestión de las autoridades. Así es, definitivamente. Ahora, con respecto a mejorar las pistas, no solamente en las vías fuera de la ciudad, las vías de evitamiento, que de por sí ya se han convertido ya no en vías de evitamiento porque están súper transitadas y congestionadas, ¿cómo se mejoraría dentro de la ciudad o por donde pasa regularmente la quebrada, si es que no se puede desviar? No, porque en este caso, si le hacemos esas vías de evitamiento, las quebradas ya no tendrían por qué entrar a la ciudad. Claro, no entraría en la ciudad. Si es que entraría lluvia, pero ya no lodo. O sea, el agua discurriría por esas vías de evitamiento. Claro, por la vía de evitamiento tranquilamente van al río Moche y tranquilamente van al mar Aguanchaco. Y no afectaría a ninguna familia, sobre todo a los recursos pobres, ¿no? Y esta gran obra de ingeniería, de infraestructura, profesor Rodríguez, planificada de manera, diríamos, ordenada, y con un soporte técnico profesional adecuado, supervisado, sobre todo porque creo que ahí fallamos mucho en el país cuando no hay una supervisión adecuada a las obras de infraestructura. ¿Qué tiempo demandaría en la edificación de esta mega obra, ¿no? Que sería para Trujillo de gran relevancia, como usted lo está destacando? Yo creo que esa obra tranquilamente se podría hacer en un par de años, ¿no? Dependiendo la empresa que se busque, una empresa eficiente, ¿no? En donde haya transparencia. Yo creo que esta obra, con todo lo que está pasando actualmente, la población va a estar muy pendiente, porque es una obra que va a proteger a la ciudad de Trujillo. Y todos estaremos pendientes para que se haga bien. Es como una muralla para Trujillo en aquellas épocas, ¿no? Así es, así es, así es. De hecho que beneficiaría no solo, como ya lo comenté, en el desvío de las aguas, sino en que se amplíe estas vías de evitamiento, porque como ya le comentaba actualmente, tanto la carretera industrial como la vía de evitamiento se encuentran congestionadas, sí. El tráfico. Claro, mire lo que pasa por no tener una visión a largo plazo. La vía de evitamiento que estábamos hablando, que está congestionada, ¿de acuerdo? ¿Han construido los costados o no? Sí. Entonces, cuando querramos ampliarlo a 4 carriles por lado, ¿cuánto nos va a cobrar esa obra? ¿Cuánto nos va a costar esa obra? ¿Por qué? No hubo proyección a futuro. Claro. Los profesionales tienen que proyectarse a 50, 100 años de lo que nosotros queremos que sea nuestra ciudad. Si no tenemos nuestra visión, hacemos esas obritas, pues. Llamamos a los especialistas y empezamos a destruir. Yo les puedo mencionar un montón de obras que no sirven para nada, que se han hecho en estos últimos años, ¿no? Por no tener una proyección a largo plazo. Así es, así es. Y les voy a mencionar solamente algunas. Muchas autoridades, ante su incapacidad de largo plazo, ¿qué hacen? Que vengan los especialistas, dicen, ¿verdad? ¿Y qué hacen los especialistas? Si los especialistas supieran lo que hacen, no hubiesen hecho el Parque Chicago.
no hubiesen hecho los bypass, no hubiesen hecho las piscinas, no hubiesen hecho la vía de medicamento, que son obras que no nos sirven para nada. Ese es cuando la inversión se atomiza. Entonces, lo lógico es primero pensar en los grandes proyectos y luego se hacen las cosas pequeñas. Es como usted quiere trasladarse a su departamento o a su casa. ¿Qué hace primero? Coloca las cosas grandes. Las cosas pequeñas lo acomoda por cualquier lugar, ¿verdad? Esa visión tienen que tener nuestros estudiantes y nuestros profesionales. Primero, las cosas grandes. Luego, las pequeñas. Muy bien, entonces, importante el aporte del profesor Segundo Rodríguez Bellina, docente de la Escuela de Ingeniería Civil, aquí en la Facultad de Ingeniería de la UPAO. Estaremos atentos nuevamente, profesor. Es un aporte, como usted lo ha recalcado, que hace la academia, la universidad, en su misión pues de cooperar como institución académica, científica, para una mejor calidad de vida de los ciudadanos de nuestra región y nuestra provincia. Ahí está la idea y bienvenida a toda sugerencia para mejorarlo. Muchas gracias. Así es, Muy muchas bien. gracias por Gracias, estar acá. buenas tardes. De esta forma nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más en la edición de Mediodía de UPAO Noticias.